perdón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, pequeñas y pequeños escapistas? Bienvenidos a una emisión más de Escápate con Edelvives. Yo soy su amigo Germán Livy de Planeta Mamilario y estaba súper entretenido leyendo una fabulosa historia que seguramente muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar de ella. Nada más y nada menos que Peter Pan, de la autoría del dramaturgo y novelista escocés James Matthew Barrie, mejor conocido como J.M. Barrie, que naciera por allá del año de 1860 en Escocia, como bien les decía. Y bueno, es que esta fabulosa edición de Edelvives contiene las dos obras cumbres de J.M. Barrie, que son Peter Pan en los Jardines de Kensington y Peter Pan y Wendy, con unas ilustraciones fabulosas del ilustrador de origen español Antonio Lorente. Que disfruten Peter Pan. Y bueno, para entender un poquito más, vamos a conocer cómo es que Peter Pan llegó a los jardines de Kensington. Pues resulta que una noche Peter estaba asomado a través de la ventana cuando tenía solamente una semana de nacido. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero una semana de nacido era un bebé. ¿Cómo es que podía asomarse por la ventana? Pues, ¿qué creen? No solamente se asomó por la ventana. Desde su ventana veía los jardines de Kensington, a los que escapó nada más y nada menos que volando. Sí, escucharon bien, volando. Y es que según la historia, todos los niños y niñas cuando antes de ser seres humanos fueron pájaros en su vida pasada. Y eso a Peter aún no se le olvidaba, por lo que salió volando para ir a parar directamente a los jardines de Kensington. Cuando Peter llegó a los jardines, se preguntaba, bueno, ¿por qué los pájaros escapan de mi lado si soy uno de ellos? ¿O por qué las hadas se van? Bueno, no entendía aún que él ya era un ser humano, así que volando se dirigió nada más y nada menos que a la isla de los pájaros, que estaba rodeada de pura agua del lago de la Serpentina. Ya en esta isla de los pájaros buscó a Salomón Graznido, que era una pequeña avecilla, el líder de los pájaros, a quien les llegaban cartas de las mujeres que querían tener bebés, y entonces Salomón Graznido elegía qué pájaro les enviaría para que se convirtiera en su futuro bebé. Y bueno, ¿qué decirles? Salomón Graznido desmintió a Peter sobre si era un pájaro o un ser humano, porque le preguntó, a ver, ¿puedes mover tus plumas? Y Peter dijo, ups, no tengo plumas. ¿Tienes dedos gordos en los pies? ¿Cuántos tienes? A ver, dime, le decía Salomón Graznido. Peter vio que tenía varios dedos en los pies, cosa que las aves no tenían, solo 3 algunas de ellas. Y le dijo entonces, a ver, anda, vuela. Peter Pan dijo, pero sin plumas. Y así no pudo volar. Dejó de creer que era un pájaro y por lo tanto dejó de volar, por lo que se quedó a vivir en la isla de los pájaros durante mucho tiempo y llevó una vida realmente de pájaro. Sin embargo, Peter tenía una curiosidad impresionante y él quería conocer el resto de los jardines, así que un buen día pidió ayuda nada más y nada menos que a los tordos para que le ayudaran a construir un nido por el que podría escapar navegando a través del agua y llegar hacia el otro lado del río o del lago para conocer el resto de los jardines. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué a los tordos? Bueno, pues resulta que estos pájaros construían sus nidos revistiéndolos de una capa de arcilla y lodo que los hacía impermeables al agua. Entonces así Peter podía navegar y llegar hasta el otro lado. Una vez que Peter se encontraba al otro lado, se dispuso a conocer todo el mágico mundo de los jardines y conoció a las maravillosas hadas, que eran millones de ellas que vivían ahí en estos jardines, pero en el día no podías verlas. Sin embargo, al cerrar las rejas al atardecer, todas de ellas salían para hacer una fiesta singular. Las hadas son bastante inquietas y siempre tienen algo que hacer. Bueno, aparentan que tienen algo que hacer, porque seguramente tú cuando le preguntas a una hada, oye, ¿qué estás haciendo?
no sabrá responderte. Y bueno, ¿tú sabes cómo surgieron las hadas? Según esta historia, cuando el primer niño que existió en el planeta sonrió, su sonrisa se rompió en millones de pedazos, que los cuales fueron disparados a todos lados, y cada uno de esos minúsculos pedacitos de esa sonrisa se convirtió en una hada. Las hadas visten como las flores y su traje de elegante es vestir como tulipanes. La niña que conoció a Peter Pan por primera vez tenía el nombre de Mamie, una pequeñita de 5 años que tenía un hermano mayor de nombre Tony. Ambos habían planeado cómo poder escapar de la nana o de la niñera para poder pasar la noche en los jardines y conocer el mágico mundo de las hadas. Sin embargo, la única que lo logró fue Mamie. Al cerrar la puerta de los jardines, sorpresa que se llevó. Los árboles empezaron a cobrar vida. Los sauces se sacudían, todos se empezaron a desplazar, abrían sus grandes ojos y empezaban a caminar. Algunos con muletas, ya sabes, estos palitos que ponen a los árboles muy jóvenes para que no se doblen. Y bueno, conocieron a Mamie y se hicieron buenos amigos de ella, porque les dio paseos por todo el jardín a los árboles que no podían caminar muy bien. Los árboles agradecidos esa noche la llevaron con las hadas. Bueno, no directamente con las hadas, las llevaron de lejitos para que viera desde su escondite el gran baile de las hadas. Sin embargo, las hadas no tardaron en descubrir a la pequeña Mamie y emprendieron la carrera tras de ellas. Mamie corrió lo más fuerte que pudo hasta que cayó de cansancio tumbada en la nieve, porque esa noche estaba nevando en los jardines de Kensington. Las hadas la encontraron, junto con la ayuda de Peter Pan. Pero Peter, sorprendido, le pidió a las hadas que construyeran una casita muy hermosa sobre de Mamie para que el frío no le hiciera daño. Al despertar, Mamie pudo conocer así a Peter Pan. Ella, agradecida, le pidió darle un beso. Sí, un beso. Pero en el momento que le iba a dar el beso, Mamie se arrepintió y puso en la mano de Peter un dedal. Sí, entonces Peter creía que un dedal era un beso. Y cuando Mamie de verdad le dio un beso a Peter Pan, le dijo que eso era un dedal. Desde luego que Peter quería que Mamie se quedara ahí a vivir con ellos, ahí con las hadas y los pájaros, los árboles y todos los seres fantásticos que vivían en los jardines. Mamie estuvo a punto de decir que sí, pero sin embargo pensó en cómo dejar sola a su madre y a su hermano y regresó con la promesa de volver a los jardines de Kensington. Situación que nunca pasó, ya que Mamie se fue y nunca más volvió a ver a Peter Pan. Y bueno, así llegamos a la segunda obra de J.M. Barrie, Peter Pan y Wendy. Y es que para escribir esta fabulosa obra, el autor Barrie se inspiró en la familia Llewellyn Davis, que tenía 5 pequeños hijos de nombres Nicholas, George, Michael, John y Peter. Y tal vez estos nombres te resultarán familiares. Peter, desde luego, el protagonista, se convirtió en Peter Pan. George en el papá de los 3 pequeños, Michael, John y desde luego Wendy. Y bueno, ustedes sabían que Wendy, el nombre de Wendy se ocupó por primera vez en la historia de la humanidad gracias a esta obra, ya que Barrie conocía a una pequeña niña que desafortunadamente también falleció, de nombre Margaret Henley, que le decía a Barrie Friendly. Pero como la pequeña no podía pronunciar muy bien la R, sonaba algo así como a Fuendi, y es por eso que el autor se inspiró en este sonido que decía Fuendi para crear a Wendy. ¿Y cómo olvidar a Nana? Que a diferencia de lo que todos creíamos, Nana no es un San Bernardo, sino una gigantesca terranova que cuidaba a los 3 pequeños, los arropaba, les daba el desayuno y muchas cosas que hace una nana. Justo esa noche pudo haber evitado que Peter Pan se llevara a los niños al país del nunca jamás. Pero precisamente George esa noche le había atado el jardín. Y fue así como Peter Pan y Campanilla pudieron entrar hacia la habitación de los niños buscando la sombra que noches antes la propia Nana le había arrancado a Peter Pan.
Al estar buscando la sombra, los niños despertaron. Conocieron a Peter Pan y con ayuda del polvo de hadas pudieron volar por toda la habitación. Peter Pan logró convencerlos de ir al país de nunca jamás. Y es que al país de nunca jamás se llegaba con la siguiente dirección. La segunda a la derecha y todo seguido hasta el día de mañana. Curiosa dirección para llegar al país de nunca jamás, ¿no creen? Y así volaron durante varias noches. Peter Pan se quedó sorprendido cuando los pequeños John, Michael y Wendy podían reconocer todo lo que había en el país de nunca jamás. Mira, Michael, ahí está tu flamingo con la pata rosa. Oh, y ahí está tu barca con agujeros en los lados. Michael, mira, tu cueva. ¡Wow! Se sorprendió Peter Pan, aunque también se molestó un poco. ¿Cómo es que los niños podían conocer el país de nunca jamás al cual nunca habían visitado? Y es que se cree que el país de nunca jamás existe gracias a la imaginación de todos los pequeños. Así que cada uno de nosotros seguramente tiene su propio país de nunca jamás. El país de nunca jamás estaba habitado por singulares personajes. Y los más divertidos eran Toothless, Cycly, Curly, Nibs y los gemelos. Sí, los niños perdidos. Se creía que los niños perdidos eran aquellos pequeñitos que caían de las carriolas y eran rescatados por Campanilla y Peter Pan para llevarlos al país de nunca jamás. Y seguramente te preguntarás por qué solamente hay niños perdidos y no niñas perdidas. Bueno, porque las niñas eran más inteligentes y ellas nunca caían de sus carritos. Los niños perdidos tenían como regla principal no parecerse ni un poquitititito a Peter Pan. Por eso utilizaban divertidos atuendos con pieles y gorritos como ositos, zorros y otras cosas. Y es que los niños perdidos eran perseguidos todo el tiempo por personajes como Seco, Morphy el Negro, Bill Jukes, Cookson, Skylights, el Caballero Starkey y el patético Sr. Smith. Todos ellos comandados por el malvadísimo James Hook, mejor conocido como el Capitán Garfio. Sí, este personaje malvado de enormes ojos azules que había perdido su mano derecha en una batalla contra Peter Pan. Por eso, en lugar de mano, tenía un enorme garfio de hierro con el que desgarraba lo que quisiera. Y es que el Capitán Garfio solamente tenía miedo de su propia sangre y de un enorme cocodrilo que se había comido su mano cuando Peter la arrojó al agua en esa batalla que les contaba. Y bueno, los piratas también tenían sus enemigos y sus perseguidores, nada más y nada menos que los Pieles Rojas. Sí, una tribu de indios que era comandado por la Gran Chica, una chica de nombre Tigridia. Los pequeños Michael, John y Wendy vivieron aventuras impresionantes y muy divertidas al lado de Peter Pan y todos los personajes de su país de nunca jamás. Pero a diferencia de otros niños, ellos sí consiguieron volver a casa. ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues no te puedes perder la fabulosa aventura de Peter Pan. Fabulosa la historia de Peter Pan, ¿no crees? A mí es una de las historias que más me cautiva. Y ya sabes, si eres una niña o niño de México, puedes escribirnos en los comentarios de la publicación de este video en la página de Facebook Edelvives México, ¿cómo sería tu país de nunca jamás? ¿Qué cosas maravillosas habitan en él? Los personajes, en fin, todo lo que tú quieras. El más original podrá llevarse a su casa totalmente gratis, Peter Pan, con más de 300 páginas de divertidas historias y unas ilustraciones maravillosas. No olvides seguirnos en las demás redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Edelvives México. Yo soy su amigo Germán Libby y los espero en una emisión más de Escápate con Edelvives y Peter Pan.